Hay unos versículos sobre los que he estado meditando estos días y que quería compartiros, porque para mí han sido alimento espiritual de verdad. Todos hemos escuchado las palabras de Jesús, que dice Jesús: en verdad os digo que a menos que cambiéis y lleguéis a ser como niños, no entraréis nunca en el reino de los cielos. El mensaje está claro, pero a todos nos gustaría que Jesús hubiera profundizado más, como lo hacía con los 12, cuando estaban a solas, y hubiera dicho: explícanos más sobre este tema. Está claro, la infancia espiritual, lo mismo que cuando se dice en la Biblia hay que ser fuertes, la fortaleza, la virtud de la fortaleza, se está refiriendo fuertes en el espíritu. Del mismo modo aquí se habla de ser como niños en el espíritu. Pero querríamos que nos explicara más. El mismo Jesús añade un segundo versículo que da una gran explicación a esto, porque dice: aquel que llega a ser humilde como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Luego tenemos una explicación, la humildad. Pero esta semana ha aparecido ante mis ojos a San Pablo, que habla de este tema, en Romanos 8, versículo 14. Y es toda una explicación cortísima, pero de pronto se ilumina, bajo otro aspecto. Dice: porque todos los que son conducidos o guiados, conducidos por el Espíritu de Dios, son niños de Dios. Es una explicación tan corta, breve, pero para ser meditada. ¿Cómo podemos ser niños de Dios? Siendo conducidos por el Espíritu Santo. No dice Dios a secas, sino por el Espíritu de Dios. Tampoco dice por el Cristo. El Espíritu. Cuando dice Dios Padre, por lo tanto, pensaban los que le escuchaban en Moisés, los mandamientos, si Jesús, el Evangelio. Pero aquí dice por el Espíritu de Dios, el cual puede ir más allá de lo que dijo Moisés o de lo que dijo Mateo, Lucas. Luego, ser conducidos. Son niños de Dios, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son niños de Dios. Son. Aquí no dice el que no llegue a ser, a menos que cambiéis y lleguéis a ser como niños. No, aquí dice son. ¿Quiénes son? Los que son conducidos. Añade, porque claro, yo leía este versículo y decía: sí, pero para mí se me hace difícil, porque ¿qué más quiero que ser conducido por Dios? ¿Qué más quiero? Sin embargo, a veces podemos desearlo, pero nos preguntamos: ¿realmente estaré siendo conducido por Dios? Entonces San Pablo, sabio, nos lo podemos imaginar como el verdadero venerable maestro que le iba dictando allí a su copista en una habitación pequeñita, iluminada por la luz que entraba por la ventana, una escena preciosa, añadió una explicación más: porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Y ahora viene la frase que ilumina la anterior y lo que dijo Jesús. Cuando clamamos Abba, Padre,
Es el mismo Espíritu que está dando testimonio con nuestro espíritu. Fijaos, Jesús dice que tenemos que ser como niños. San Pablo dice, los que son conducidos por el Espíritu son niños. Y después añade, cuando clamamos Abba, somos niños. Cuando clamamos Padre. Lo que dice es más profundo y vamos a desmenuzarlo, pero todo se reduce a una gran sencillez, porque ser conducido sí, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si creo ser conducido por Dios y no soy conducido? Soy conducido por el espíritu humano, por mi soberbia, por mi imaginación, Entonces, cuando clamamos Abba, Padre, ya está todo solucionado. Más sencillo imposible, porque Dios sabía que somos tardos de entendimiento y necesitamos cosas muy simples. Queremos ser niños en el espíritu, pues digamos Padre. Abba significa papá en arameo. Padre. Fijaos que el hecho de clamar esta palabra implica el sentirnos como un niño desamparado, inútil, que simplemente pide, o que le alegra al Padre llamándole simplemente, no solo es petición, a veces se puede decir por alegrarle, como hace un niño. También puede decirse como glorificación, como algo amoroso. Tiene muchos sentidos una sola palabra. Se puede decir como petición o como glorificación. Tú eres mi Padre. Pero no es el hecho de repetir materialmente la palabra lo que automáticamente nos hace niños en el espíritu. Hasta la persona más soberbia y engreída, aunque ayune, aunque ore 4 horas al día, aunque haya entregado todos sus bienes a los pobres, puede coexistir la soberbia, puede muy bien coexistir la soberbia espiritual y creerse más que los demás y ser duro contra los demás y además pensar, no, pero es que tengo que serlo porque soy como un profeta, defiendo los derechos de Dios. Y uno puede estar tan engañado, tan feliz. No es, por lo tanto, decir la palabra como si fuera una palabra mágica. El más engreído puede decir 8000 veces Padre, Padre, en los Padres Nuestros, en los Salmos. No es eso. Es decirlo con el Espíritu de Dios. Dicho de otro modo, no es la materialidad de la palabra. No es como si fuera una palabra mágica, se dice y ya está todo solucionado. Es decirlo de corazón. Recordad lo que dice en otro pasaje San Pablo, que no podemos ni decir el nombre de Jesús si no es por el Espíritu Santo. Materialmente sí que podemos, hasta los que lo odian lo pueden mencionar en un discurso o en un libro contra él. Materialmente todo el mundo puede decir la palabra, pero decirla como invocación o como alabanza que sale de nuestra alma, etc., requiere la gracia del Espíritu que ore, alabe a través de nosotros. Pues lo mismo vale para esto. Cuando nosotros clamamos a Abba, Padre, es que el mismo Espíritu da testimonio con nuestro espíritu. Dicho de otro modo, que lo explica en la carta a los Corintios, el Espíritu que ora a través de nosotros. Sea el rosario, sea con un salmo, sea espontáneamente. Luego, no es la palabra Padre la que nos salva,
sino decir la palabra auténticamente. Que si estamos deseando hacerlo y se lo pedimos a Dios, y el Espíritu Santo, ¿qué más quiere que orar a través de nosotros? Por supuesto que le está deseando. A poco que nosotros no nos cerremos, que se lo pidamos, que seamos humildes, va a querer. Y entonces la palabra la podemos repetir infinidad de veces. ¡Ojo! Esto hay que entenderlo en su esencia. Alguien que nunca se refiere a Dios como papá, o que lo diga sola esa palabra, puede tener la infancia espiritual. Puede ser un niño de Dios. Uno que nunca la diga puede ser un niño de Dios. Y otro que la repita materialmente miles de veces puede no serlo. Lo importante es el espíritu. El espíritu con que hacemos las cosas, y que el Espíritu Santo alabe, clame, pida a través de nosotros. Es el mismo Espíritu que da testimonio con nuestro espíritu. Aquí vale para las religiosas, cuando están en el coro salmodiando, no da lo mismo estar allí sentada y la mente despistada, que estar allí intentando que el Espíritu ore con nosotros, a través de nosotros. Se puede estar horas salmodiando y después decir, sí, he estado con la mente en otro lado, no me he esforzado. Este versículo, por lo tanto, es muy importante, muy importante. Y de hecho, sirve para toda la vida. No es el mero hecho de repetir la palabra, es entender la esencia de lo que es esto. Tenemos que ser humildes como niños. Jesús dijo eso. El que no llega a ser humilde como este niño, quien llega a ser humilde como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Pero también podría haber dicho sencillo como este niño, bondadoso como este niño, y más características. Y entonces sentiremos que hemos recibido un espíritu de adopción, es decir, la filiación divina, Dios Padre presente. De lo contrario, y más en la vida religiosa, vosotras que estáis aquí en el convento, de lo contrario, todo el convento, sus rezos, normas, se ven como una cadena. Cuando dice San Pablo, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud. Si uno pierde este espíritu, entonces todo se siente como algo pesado, sea estar en el convento o sea estar en el sacerdocio, o incluso en el matrimonio. Un marido puede resistir a su mujer que puede no ser creyente. Yo conozco a 2 casos que no son creyentes y es muy duro convivir con ellas, pero por amor a Dios, pues lo ofrecen. Pero si se pierde ese espíritu, esto es una esclavitud, no puedo con este peso, etc. Cuanto más cerca están de Dios, más inflamados del amor de Dios, menos sienten el peso de tener una persona que les mortifica. He dicho esposa, pero puede ser cualquier otro familiar, amigo, lo que sea. Pero cuanto más se pierde eso, más pesan esas cadenas. Voy a parar aquí porque yo creo que este asunto ya nos da a todos nosotros para meditarlo. Pero incluso si no queréis meditarlo, no tenéis ninguna obligación. Si queréis sacar un propósito de este sermón, es este: papá, abba, Padre. Repetirlo muchas veces en el Espíritu, con la mejor de las actitudes,
Y en realidad todo se resume en eso. Todo se resume en eso. Podemos hacer largas oraciones si queremos y a veces el Espíritu nos puede mover a ello. Ahí tenemos el larguísimo Salmo 118, que si se reza de una sola vez, en la liturgia se parte en muchos trozos, pues es toda una profundización en lo que sufrió Jesús antes de la crucifixión, cuando él mismo debió recitar cantando con los apóstoles ese salmo en la Pascua de la Última Cena. O sea, a veces Dios puede mover a solo una palabra e incluso menos que una palabra, una mirada o menos. Y otras veces puede mover a estar mucho tiempo recitando salmos o hablando con él, etc. Lo importante es que todos aquí, incluso durante la misa, interiormente, en el Espíritu podemos decir, Padre, Padre. Y allí está todo. Y en la medida que lo digamos de corazón, con humildad, nos iremos convirtiendo más en niños de Dios, que es lo que todos tenemos que conseguir. Esa sencillez es lo que tenemos que conseguir en la vida espiritual.